Hola a todos y bienvenidos a nuestra exposición de lenguajes de programación. En esta serie de videos vamos a hablarles sobre programación funcional. Específicamente, este primer video cubrirá la historia del paradigma. En primer lugar, vamos a presentarnos. Mi nombre es Alejandra Saldúa y mis compañeros del grupo 3 son Freddy Méndez, Gonzalo Báez y John Jairo Mueces. Empecemos. En principio, los lenguajes de programación estaban dados por las arquitecturas de los computadores. El problema con este enfoque se dio al expandirse la variedad de arquitecturas de las máquinas disponibles. Los lenguajes se volvieron complicados de manejar ya que estaban más enfocados al lenguaje de máquina que correspondía a la máquina en la que se estaba trabajando. Esto generó grandes cantidades de lenguajes altamente específicos y aislados. De esta manera surgió la necesidad de crear lenguajes comunes que fueran más fáciles de entender para los programadores y que funcionaran en diversos tipos de arquitectura. De esta manera aparecieron diferentes enfoques para programar las máquinas. Antes de la existencia de los computadores, ya se habían desarrollado numerosos métodos matemáticos para la solución de diversas problemáticas a través de funciones. Las funciones establecen una relación entre parámetros, o la entrada, y resultados, o la salida, de un proceso. Por lo tanto, una función es una buena manera de expresar un proceso de cómputo, aunque esta no es la única interpretación posible de una función. Recordemos que el cálculo tradicional las trata como conjuntos. De este razonamiento surge la base de la programación funcional. En la programación funcional, un programa consiste en la definición de una o más funciones, y al ser ejecutado recibe una entrada para la función y el computador genera una salida. Este enfoque resulta ser bastante apropiado porque muchas operaciones matemáticas se realizan mecánicamente. Sin embargo, hay otras funciones que son más difíciles de automatizar, como es el caso de la demostración de un teorema. Ahora bien, la invención del cálculo por parte de Newton y Leibniz mostró a los matemáticos de la época cómo la notación adecuada puede hacer que operaciones muy complicadas se simplifiquen, y de allí a varias personas les surgió la idea de que con la notación adecuada toda la matemática se puede hacer mecánica. La implicación más inmediata de esto es que puede concebirse una máquina que haga todo el trabajo que hace un matemático. Saltando un poco en la historia, en 1990, David Hilbert, un matemático alemán, propuso en un Congreso Internacional de Matemáticas en París una selección de 10 problemas tomados de una lista de 23 que él consideraba los problemas matemáticos más relevantes a resolver en el siglo. Uno de ellos se preguntaba, simplificadamente, si la aritmética es completa, es consistente y es decidible. Vamos a explorar un poco más a fondo estos tres conceptos para saber qué significa cada cosa. En primer lugar, que sea completa significa que para cualquier proposición que se plantee dentro de la aritmética, por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4 o todo número es par, exista una forma de demostrar su veracidad o su falsedad. En segundo lugar, que sea consistente significa que para ninguna proposición voy a poder demostrar simultáneamente que es verdadera y falsa. La consistencia es muy importante, ya que si se puede probar que existe una proposición inconsistente en una teoría, entonces se puede demostrar que cualquier proposición dentro de la teoría es inconsistente. Si la aritmética no es consistente, entonces todo el desarrollo matemático desde el inicio de la humanidad podría estar errado. Como una curiosidad adicional, les contamos que en 1931 Gödel publicó un artículo en el que decía que ningún sistema formal suficientemente rico como la aritmética es a la vez completo y consistente. En tercer lugar, que sea decidible, pregunta si existe una forma automática de decir un algoritmo para decidir
si cualquier proposición es verdadera, falsa o que no se puede demostrar. Para responder a la tercera pregunta era necesario formalizar qué es una forma automática y qué es decidir. Dos personas llegaron independientemente y por vías diferentes a la respuesta a esta pregunta. Uno fue Alan Turing, quien ofreció un modelo teórico, una máquina de cómputo programable, es decir, la máquina de Turing. El otro fue Alonzo Church, quien creó un modelo lógico para definir el problema de la decibilidad, el cálculo lambda, inspirado en la lógica combinatoria de Haskell-Curry. El modelo de Turing es una máquina programable. Hasta entonces, cuando se pensaba en una máquina, era una máquina con una tarea concreta. Turing dio el modelo teórico de la máquina que puede hacer lo que cualquier otra puede hacer. La máquina de Turing se basa en cambios de estado. Por otro lado, el trabajo de Alonzo Church partió de la motivación de crear un cálculo, es decir, una sintaxis para los términos con las reglas para transformarlos, que capturara el comportamiento de las funciones. Esta forma de ver a las funciones se opone, por ejemplo, a verlas como conjuntos, como dijimos antes, es decir, no se ve como pares de entrada y salida. El objetivo es calcular los aspectos computacionales de las funciones. El cálculo lambda describe las relaciones funcionales entre datos y resultado. Todas las estructuras con las que trabaja el cálculo lambda son funciones. Ahora, ¿qué caracteriza las funciones? En primer lugar, matemáticamente una función es estática. La palabra que vamos a utilizar más a menudo es inmutable. Esa es la diferencia más grande entre la aproximación que tuvo Church y la que tuvo Turing. En el cálculo lambda no hay cambios de estado, mientras que las máquinas de Turing se basan en ellos. Al capturar las funciones de la forma más general, se hace posible aplicar una función a sí misma, lo cual no es posible en otros tipos de cálculos que las ven como conjuntos porque requeriría que un conjunto se contuviera a sí mismo y esto lleva a varias paradojas. Esta capacidad de aplicarse a sí misma le da al cálculo lambda su poder porque da paso a la herramienta más importante, la recursividad. Al final, ambos llegaron a la misma conclusión. La aritmética no es decidible. Turing convirtió el problema de decibilidad en otro equivalente. Él se preguntaba si era posible hacer una máquina de Turing o un programa que pudiera recibir cualquier otro programa y decidir si se detiene alguna vez o si cae en un bucle infinito. Por su lado, Church se preguntaba si era posible construir una función lambda que tomara dos funciones lambda cualquiera y decir si eran equivalentes o no. La respuesta fue no. Adicionalmente, ambos demostraron que el modelo de Turing y el de Church son equivalentes. Toda función Turing computable se puede expresar en el cálculo lambda y viceversa. De ambos modelos, Turing y Church, surgieron lenguajes e incluso paradigmas de programación. De hecho, el propio cálculo lambda es un lenguaje de programación. Tradicionalmente, a los derivados del modelo de Turing se les llama lenguajes imperativos y se caracterizan por una construcción que para nosotros es muy familiar, la asignación, que manifiesta el cambio de estado. A los lenguajes no imperativos se les suele llamar declarativos, que en lugar de hacer explícito el algoritmo para obtener el resultado, se concentran en el definir el objetivo a lograr. Mostraremos un pequeño ejemplo de forma imperativa y funcional del algoritmo que calcula el factorial. Como ven, en el primero, la función factorial describe cómo se calcula el factorial, modificando la variable res. En el segundo se describe su relación con otra función que esta vez es ella misma. La recursividad es un elemento muy importante en la programación funcional, como dijimos antes. Un efecto secundario de que no hayan cambios de estado en la lógica de Church es que una función siempre retorna lo mismo en cualquier contexto para los mismos argumentos. Eso fue lo que antes dijimos que era inmutabilidad. En los próximos videos hablaremos sobre la teoría que soporta el paradigma de programación funcional, especialmente el cálculo lambda. También hablaremos de Haskell como el lenguaje que representa integralmente el paradigma y finalmente exploraremos las aplicaciones del paradigma en la actualidad. Les agradecemos muchas gracias por acompañarnos en este primer video y esperamos que les haya sido de utilidad. Adiós.